Esta segunda mesa del seminario en torno a la obra de Lorenzo Meyer. La mesa lleva por título Autoritarismo y Democracia en México y participan el doctor Alberto Asís, el doctor Ilan Bisber y la doctora Mónica Serrano. En esta mesa se plantean preguntas como ¿en qué momento se da el fin del autoritarismo en México? Si es que este fenómeno ha ocurrido. ¿En qué momento se inicia la transición? ¿En qué momento termina la transición? ¿Cuándo se instaura la democracia? ¿Y qué va a pasar con la democracia? Es una de las mesas más ricas y significativas y esperamos que sea del interés y del provecho para todos ustedes. Iniciamos con la presentación del doctor Asís. Adelante, por favor. Gracias. Bueno, quiero en primer lugar agradecer la invitación a participar en este seminario, a los organizadores, al Centro de Estudios Internacionales y al Colegio de México. El problema que quiero tratar es precisamente la conflictiva construcción democrática en México, mirando el análisis que hace Lorenzo Meyer sobre el proceso político contemporáneo en México. Y para mí, pues, es un gusto compartir con Lorenzo Meyer este seminario en torno a su obra. Lo entiendo precisamente como un homenaje, pero en vez de otorgar medallas y diplomas, intentaremos hacer una conversación, un diálogo académico. Son muchas las coincidencias que tengo con sus planteamientos y con sus preocupaciones. De entrada, puedo destacar que el análisis político que hace Lorenzo tiene una vinculación de tres factores que incorpora de forma cotidiana en su mirada. Una perspectiva histórica en donde resalta una visión comparativa para ver que los acontecimientos del México contemporáneo de alguna manera siempre están vinculados con lo que sucedió antes. Un segundo factor es la perspectiva analítica, la presentación de información, datos, referentes, conceptuales, para alimentar un análisis y poner a prueba hipótesis y presupuestos, un amplio manejo de los autores. Y el tercer factor es la perspectiva de proyecto de vida, de sensibilidad y de inteligencia. Es el análisis que resulta de una mirada crítica, un compromiso por fortalecer causas urgentes y necesarias, la ética de la política, la crítica al poder, la construcción de la ciudadanía en una agenda que va de la investigación al análisis en los medios, lo cual convierte a Lorenzo en un referente necesario para entender las claves de la complicada construcción democrática en México. Quiero centrar esta participación en dos de sus libros, El Estado en busca del ciudadano y El espejismo democrático, además de una serie de textos que volví a revisar de su columna Agenda Ciudadana, sobre todo para ver su análisis sobre el regreso del PRI. Si le quisiéramos poner un nombre a lo que ha sido, en palabras de Norbert Lechner, la conflictiva y nunca acabada construcción de un orden deseado, en este sistema democrático podemos distinguir al menos 4 fases o actos de una obra de teatro que también podrían ser cada uno de ellos una obra de teatro que puede oscilar entre Sueño de una noche de verano, Esperando a Godot, Hamlet y Los Miserables, que traducidos a actos pueden ser La larga noche de la transición, 1977-2000, La alternancia y la gran decepción, 2000-2006, La pesadilla y la violencia, 2006-2012, y El regreso del PRI, Vamos o venimos. Primero, la transición. En un prólogo que escribió Lorenzo para un libro en donde analizaba el caso Chihuahua en los 80s y 90s, dijo lo siguiente: cuando la democracia política llegue a México, si es que llega, bien podría ser como resultado de una transformación macropolítica similar a lo que ocurrió en Portugal, España o en América del Sur, sino como resultado de transformaciones parciales.
Poco a poco la lentitud desmoralizante y tras fracasos incontables, la presión ciudadana y democrática ha logrado la rendición de algunas ciudades de la periferia, pero el gran centro autoritario, la presidencia, está lejos de mostrar signos de estar dispuesto a capitular. Fin de la cita. Así era la perspectiva de esos largos años, de una pesada lucha contra la adversidad, avances pequeños y enormes retrocesos, cambios de reglas que no permitían la alternancia de partidos de oposición que peleaban por abrir esa fortaleza, elecciones competidas que terminaban en conflictos y su única vía de tratamiento era la protesta en la calle, la huelga de hambre, la prensa internacional y algunos, muy pocos y contados, espacios en la prensa escrita del país. Así fue la larga noche de la transición que pasó por pequeñas liberalizaciones, fue de las regiones al centro y de ritmos pausados a tiempos más veloces, hasta que pudieron entrar en sincronía tres factores que hicieron posible la alternancia en el año 2000. El cambio de reglas, los desempeños de los actores y las redes sociales. En 1988 hubo ruptura en el aparato del Estado, pero no había reglas para procesar la pluralidad y mucho menos la alternancia. En 1994 había redes sociales, algunos desempeños importantes, pero faltaban las reglas de la pluralidad. En el 2000 se armonizaron los tres y se hizo posible el cambio de partido en el gobierno. La alternancia y la gran decepción. Aquí Lorenzo escribió El Estado en busca del ciudadano, o cómo el Estado no encontró al ciudadano, se desorganizó y se debilitó para impulsar la democracia. Retomo de este texto algunas consideraciones, el balance entre lo que permaneció y lo que cambió. Quedó el mismo modelo, la desigualdad, la informalidad, la corrupción, la impunidad. Sí cambió la división de poderes y, dice él, acceso a fuentes de información antes vedadas y en general el ensanche de las demandas, expectativas en torno a la obligación de la autoridad a entregar cuentas sobre el uso del poder y los recursos públicos. Fin de la cita. En ese tono, Lorenzo Meyer plantea el gran desprestigio que se hizo del cambio político y la enorme caída de las expectativas que dejó el foxismo. Ni reforma del Estado, ni gabinete de los mejores, ni crecimiento económico, ni creación de empleo, ni una gran cantidad de promesas que poco a poco se fueron olvidando para tener un simple acomodo a los intereses. Dice el autor, un gobierno desorganizado que por lo general parece reaccionar más que dirigir, que administra el poder, pero no lo usa como el instrumento para hacer realidad la gran idea. Me quedo con la conclusión del autor de que no hay un proyecto nacional y que no existe ahora el elemento utópico que tuvieron la independencia y la revolución como el signo más evidente, dice Lorenzo, de nuestra posmodernidad. Entre la mirada de la decepción, que puede ser melancólica, lo que no se hizo, lo que pudo ser y no fue, y la revisión de los acontecimientos que siguieron, la pesadilla, hay una enorme distancia. Veamos por qué. Del ciudadano perdido se llegó al espejismo democrático, que es el otro texto. De la euforia del cambio a la continuidad, o de cómo el desafuero de López Obrador y el conflicto electoral del 2006 le dieron al traste a una pobre, inicial y vulnerada democracia y sirvieron de entrada a uno de los momentos más negros de la historia nacional, la muerte de 70,000 personas, el país de los muertos anónimos. De la ineptitud foxista a la obsesión calderonista, el país violento, el Estado desorganizado, el espacio nacional capturado por los intereses económicos, corporativos, mediáticos. Entre 2005 y 2006, México atravesó una severa crisis democrática, lo que Charles Tilly llamaría la desdemocratización. Se usaron los poderes del Estado para manipular la vida política con el desafuero. Los intereses de clase, aunque se escuche old fashion ahorita, dominaron el escenario de los partidos de derecha que crearon una crisis, primero por el desafuero del jefe de gobierno y luego por haber lastimado el pacto del 96, que permitía elecciones sin conflictos graves, en una vorágine de propaganda sucia, violaciones a la legalidad, sobre todo por la intervención de actores que rompieron las reglas. El pírrico triunfo panista llevó al país a una grave crisis de inseguridad que según algunos analistas fue resultado de la forma en la que llegó Calderón al poder, por la puerta de atrás de San Lázaro.
No solo pasamos de la euforia del cambio a la continuidad, sino del desencanto al terror. No fue que todo cambiara para que todo siguiera igual, como diría Lampedusa, sino que siguió mucho peor, porque los cambios del segundo gobierno panista, su estrategia en contra del crimen organizado, con un enfoque punitivo y muy limitado, generaron una masiva cantidad de muertos, desaparecidos, violaciones a los derechos humanos, destrucción del tejido social y víctimas frente a la cual el país no ha logrado recuperarse todavía. Hoy escuchaba en la mañana que el cálculo de la revista Z de Tijuana sobre los muertos violentos en lo que va de este sexenio ya pasan más de 8,000 personas. Una de las tesis del libro de Lorenzo es que el foxismo desperdició su oportunidad histórica de haber consolidado la democracia. El análisis hace un inventario de temas que cruzaron por este gobierno, desde los factores estructurales de la pobreza y el reto permanente de cómo darle la vuelta a la desigualdad extrema que ha acompañado a México por siglos, pasando por un análisis sobre el problema de las pensiones, el conflicto de Oaxaca. La mecánica política de la continuidad se vuelve otra rutina dentro del funcionamiento de un sistema que ahora se reclama como democrático. Como un contraste paradójico, en esa época también se publicó un libro de 2 colaboradores del presidente Fox, La diferencia, radiografía de un sexenio, que escribieron Rubén Aguilar y Jorge Castañeda. El texto es interesante porque contrasta con el espejismo democrático de Lorenzo Meyer. Se construye sobre la idea de que hay cambios y diferencias respecto a las viejas herencias del régimen político. Sin embargo, la narración de algunos de los conflictos del primer gobierno de alternancia muestran que una parte de los fracasos de ese gobierno tuvieron que ver con las herencias, inercias, es decir, más con la continuidad que con la diferencia, como se llama el texto. Es en una parte del texto, después de analizar cómo y por qué había fracasado lo que se presentó como la obra pública más importante del sexenio, la construcción de un nuevo aeropuerto para la capital del país, se llegó a la conclusión en los siguientes términos, dicen los autores. La responsabilidad del fracaso reside en el sistema político mexicano. Después del 2000, el aparato de Estado permaneció intacto en lo esencial. Cambiaron las cabezas, mas no los peldaños inferiores, ni las costumbres ni la manera de ver y hacer las cosas. Quizá la mayor lección de Atenco reside aquí. Fox, y todo indica que Calderón también, prefirieron abstenerse del intento de dotar al país de las instituciones que necesita, limitándose al bricolage o a la microtalacha casera. La inercia, el temor a hacer olas, el exiguo margen de maniobra, todo ello ha conducido al país a la parálisis en materia de grandes ambiciones. Queda el minimalismo en la Terminal 2, en la reforma fiscal o electoral, en la reforma penal. Fin de la cita. ¿Hay líneas de continuidad entre el desafuero y el encarcelamiento del general Ángeles? ¿Existen puntos en común entre la ley Televisa y los intentos panistas por terminar con espacios mediáticos como MBS o el espacio de Carmen Aristegui? ¿En qué se parecen Fox y Calderón? ¿En que los dos eran panistas o en que los dos trataron de gobernar al país junto con el PRI y lo más lejos posible de las izquierdas? En estos 12 años queda el espejismo. Lorenzo hace un balance del calderonismo y señala que en su columna semanal que dice, el sexenio que se inició con un conflicto postelectoral que hizo imposible la tradicional ceremonia de toma de posesión, terminó con otro conflicto postelectoral, con una nueva polarización política, con el partido de gobierno en un lejano tercer lugar en las urnas y resignado a entregar el poder a un viejo partido antidemocrático. Es posible que alguien combine elementos distintos a los que aquí presentados y pueda hacer un balance menos duro del calderonismo, pero es muy difícil que pueda elaborar un inventario sexenal que arroje un saldo claramente positivo y que sea creíble. Termina la cita. El regreso del PRI, o lo que es lo mismo, ¿de dónde venimos o hacia dónde se supone que vamos? Para abrir boca, la primera reacción de Lorenzo, después de la elección del 2012, tuvo el siguiente tono. Dice, fue el espectacular fracaso de su sustituto, la derecha panista, y la debilidad
de una izquierda derrotada en 2006, lo que despabiló y animó al PRI a recuperar lo que había sido suyo por 71 años, la presidencia de la República. Sin embargo, el entorno social y político al que buscaba volver el saurio ya no es lo que era, ya cambió. Esto lo escribió el 5 de julio del 2013 en Agenda Ciudadana. 3 visiones sobre el regreso del PRI. Nuestra democracia, con todos sus avances y fragilidades, nos preguntamos, ¿aguanta un regreso del PRI sin que vayamos a un retroceso importante? Podemos ver al respecto 3 respuestas que intentan responder a la pregunta. Primero, la que se agrupa en una mirada negativa, que considera que vamos a regresar al viejo sistema, si no en términos completamente similares, sí con muchos parecidos. Es la visión que supone que cualquier avance democrático en el país es relativo, porque es reversible. Prácticamente se traslada el modo de gobierno del Estado de México al gobierno de la República. Se puede retroceder en los peores intereses, reducir libertades de expresión, agravar represión o criminalizar la protesta social, más concentración de los intereses monopólicos, reforzamiento del clientelismo. ¿Qué tan lejos puede estar el PRI con Enrique Peña Nieto en la presidencia de gobiernos como el de Moreira en Coahuila, Marín en Puebla o Ulises Ruiz en Oaxaca? En esta visión, lo más relevante puede ser que nuestra democracia es débil y frágil, por lo cual se puede revertir sus pocos avances. Incluso para muchos que pueden compartir esta visión, suelen pensar que en México no hay democracia. La otra visión es completamente contraria. Es la que indica que ya estamos en otra realidad, que el PRI no puede ser el mismo porque el país y el entorno internacional han cambiado de forma importante. Que Enrique Peña Nieto no fue designado por un dedazo, sino que se la ganó o construyó la candidatura con la ayuda de la televisión y se impuso como la mejor opción de su partido. Que el contexto nacional ha cambiado y que ahora hay muchos espacios de poder y tareas de Estado que están fuera de la decisión del presidente de la República. Por lo que no será diferente de lo que fueron con Fox y Calderón, lo que enfrentará Enrique Peña Nieto, tal vez algunas veces con la Suprema Corte de Justicia, con el Instituto Federal Electoral, el IFAI, el INEGI, el Banco de México, etcétera. En suma, que nuestra democracia no tendrá mayores problemas para asimilar al PRI de regreso en Los Pinos, porque así funciona la alternancia y para ello habrá muchos contrapesos. El 34% de los gobernadores de otros partidos, 11 estados que son gobernados por la oposición, un Congreso sin mayorías constitucionales, en donde el PRI no puede modificar la Constitución sin una amplia coalición. Una tercera visión puede ser una mezcla entre las dos anteriores. Por una parte, considera que sí hay posibilidades de regresos, que no hay avances blindados y definitivos, pero al mismo tiempo es real que hay espacios autónomos que se pueden vulnerar, pero el costo sería muy alto, sobre todo en abierta y visible reversión. En todo caso, pueden darse regresiones dentro de una lógica política de cierta normalidad. Cuotas en los nombramientos de representantes poco autónomos de algún partido o poder. Desde esta mirada, vamos a una correlación diferente y se tendrá que tener cuidado, vigilar por parte de la sociedad organizada, la vigilancia de los medios independientes, de la opinión pública nacional e internacional. Los riesgos de regreso son reales, pero van a depender de correlaciones específicas. Y habrá áreas particularmente sensibles en las que se tendrá que verificar de forma específica qué pasa, cómo son las piezas de la coalición de intereses que llevó a Enrique Peña Nieto a la presidencia, cómo actuarán ahora las televisoras, ciertos grupos empresariales, una parte del alto clero, grupos internos de su partido, etcétera. Estas visiones son una formalización de una variedad de planteamientos que circulan desde múltiples espacios en la opinión pública. Lo más probable es que veamos mezclas y combinaciones y que cada uno pueda hacer un mapeo de ubicación. 12 años de panismo quedan atrás, serán un pequeño paréntesis en el largo tiempo de dominación tricolor. El país atraviesa por momentos muy complicados. Es urgente restablecer la paz social, bajar los niveles de violencia, reconstruir los tejidos sociales, sobre todo en las regiones más afectadas por el crimen organizado y la impunidad. Hay una agenda de grandes problemas nacionales que es necesario
enfrentar y empezar a resolver. Redistribución de la riqueza, que no parece ser una preocupación del actual gobierno. Impartición de justicia, que ha tenido una ruta más cercana a los intereses políticos. Recuperación de las capacidades del Estado, que al parecer lleva también a una regeneración de los mecanismos de control. ¿Cuál será el resultado de todos estos procesos? Son los escenarios que veremos en los próximos años. Una forma de mirar esta nueva alternancia en el poder es comparar expectativas entre lo que sucedió en el año 2000 y lo que pasará ahora. Ya hemos visto que en el año 2000 y en el 2006 hubo procesos muy conflictivos. El arribo de Peña Nieto abre más interrogantes que respuestas. Hay una pesada carga histórica y una promesa difusa de que el PRI que regresa no es el mismo que se fue hace 12 años. Quizá porque en realidad nunca se fue del todo. Lo que tenemos es un híbrido entre nuevas y viejas promesas modernizadoras y prácticas obsoletas, entre rasgos de un presidente que quiere ubicarse por encima de los poderes fácticos que lo ayudaron a llegar a los pinos y los compromisos de reparto de cuotas y privilegios. Aquí hay tensiones y contradicciones. Enrique Peña Nieto sorprende de forma positiva, dice que le dará a la ciencia y la tecnología el 1% del PIB, que no tiene amigos, mete a la cárcel al Bester Gordillo, retoma el caso de la guardería ABC de Hermosillo, retoma el expediente de Granier, pero ahí sigue Romero de Champs, el estilo de gobernadores imperiales, como los Duarte, el de Veracruz y el de Chihuahua, quedan pendientes en materia de transparencia, combate a la corrupción y un largo etcétera. Una manera de poner en práctica los escenarios sobre lo que implica el regreso del PRI a la presidencia es ubicar de forma preliminar un mapa mínimo de lo que está haciendo la dinámica de este gobierno que ha iniciado. Para ello habrá que explorar algunas pistas que solo enuncio. Primero, el tipo de presidencia, el estilo personal de gobernar, como diría Cosío Villegas, la relación con el Congreso, las oposiciones, el PAN y las izquierdas. Reformas importantes como la transparencia, Pemex, reforma fiscal, medios de comunicación, telecomunicaciones, la reforma educativa, en donde habrá que fijar la atención en las leyes secundarias. Relación con los gobernadores. Recuperación y fortalecimiento de las capacidades reguladoras del Estado, solo para mencionar 5 grandes ejes. Sobre cada uno de estos temas se puede seguir la columna de Lorenzo en Reforma y señalo solo algunas que ha hecho ya sobre esta agenda. Nuestra nueva triple alianza, lo del pacto, la oposición incorrecta, en los detalles está el diablo o Dios, de nuevo el México bárbaro, transición intransitable, entre otros muchos. Finalmente, regreso al inicio para señalar la combinatoria de lo que Lorenzo ha desarrollado a lo largo de estos años, el oficio de historiador, el oficio de politólogo y el oficio de analista, porque al final de cuentas se trata del oficio de un intelectual que resulta incómodo para el poder. Es un desafío para el historiador moverse entre lo que es o fue la liquidez de la modernidad actual, como lo llama Bauman, con la vieja modernidad. Ciertamente es un reto para el politólogo a darle sentido a los acontecimientos de un sistema político que no se acomoda fácilmente a la definición de una democracia sin adjetivos, sino que puede ser una mezcla entre un autoritarismo competitivo o un autoritarismo democrático, como dice Lorenzo, que nos hablará esta tarde del tema. Pero sobre todo debe ser un reto mantenerse en el espacio de la crítica al poder. Termino con una cita que viene hoy al caso. Dice Cioran en sus silogismos de la amargura, dice, en los tormentos del intelecto hay una decencia que difícilmente encontraríamos en los del corazón. El escepticismo es la elegancia de la ansiedad. Después de lo que hemos visto en estos años con la construcción democrática y la desdemocratización, el escepticismo, la crítica, la duda y la confrontación con el poder son una buena estrategia para el oficio del análisis, la investigación y la construcción ciudadana. Y en eso, para mí, Lorenzo Meyer es un referente. Muchas gracias.
Agradecemos muy cumplidamente al doctor Alberto Asís su muy interesante presentación de la primera de esta mesa y pasamos la palabra al doctor Ilan Bisber. Bueno, muchísimas gracias. Yo, pues, como los demás que están en este seminario, me baso en los escritos de Lorenzo Meyer y quizás más allá de los escritos de Lorenzo Meyer, en el espíritu, un poco lo que dijo Mónica Serrano, el espíritu y el propio Lorenzo, ¿no? El intelectual, el académico, no tiene sentido si no es crítico, inclusive rayando en el pesimismo y poniendo en cuestión la realidad, si no, no tenemos sentido de estar haciendo esto, ¿no? Por eso, en cierta medida, yo, siguiendo en gran medida lo que dice Alberto Asís, di un título muy radical a mi ponencia, que es La transición fallida, ¿no? México, la transición fallida. Y me baso en un texto de Lorenzo de hace mucho sobre el Estado mexicano, sobre la etapa formativa del Estado mexicano contemporáneo, 1928-1940, y ahí me doy cuenta de algo muy importante, ¿no? Que es el régimen político mexicano, como nos sabemos, no surge en un vacío surgido de la revolución. La revolución dio lugar a la destrucción del viejo régimen, lo que esta transición no dio, ¿no? Pero una revolución sangrienta, armada, obviamente lo hizo. Y Lorenzo describe muy bien cómo se reconstruye el nuevo Estado. Pero lo interesante es que al mismo tiempo que se reconstruye el nuevo Estado, se reconstruye un nuevo régimen político. Y de hecho, la función principal del Estado era reconstruir un régimen, fortalecer un régimen. Y si vemos la trayectoria de este artículo, lo primero de lo que él habla es cómo se eliminan los adversarios del nuevo grupo en el poder. Después se limita el pluralismo existente, se controlan los poderes locales, se controlan después a las agrupaciones populares, se encuadra a los campesinos, se encuadra a los obreros en organizaciones que son integradas al aparato del régimen, al aparato del régimen priista y al Estado mismo. Después se habla de la disciplina partidaria y al final de la afirmación del poder político. Si vemos cómo se teje la historia de estos 15 años, 12 años, 13 años de reconstrucción del poder político, reconstrucción del Estado, en efecto, es el Estado y el régimen de lo que hablábamos mucho hace varios años, ¿no? De cómo el Estado y el régimen estaban fuertemente imbricados, integrados. Entonces, realmente podemos pensar de este origen, y después siguió la cuestión, cómo se identificó el régimen priista con el Estado. Y cómo se fortalecieron ambos hasta mediados de los 60, ¿no? A partir del 68 también es un planteamiento de Lorenzo con otros, aunque hay una polémica al respecto. La transición empieza en 68, la transición empieza en 77, quizás es muy importante ahora que lo pienso, empieza cuando se empieza a desmoronar o descomponer, debilitar el Estado, que es en 68, cuando ya el Estado no puede acceder, no puede
dar lo que demanda los nuevos actores sociales, los nuevos sectores que están emergiendo, que son básicamente las clases medias, y también lo que está demandando esas clases medias, que no solamente son empleos, un crecimiento económico que existía en ese momento, sino demandas de democracia. Eso no lo pudo ya dar el Estado. Entonces, es importante saber si ahí empieza la transición, como dice Lorenzo, o la transición empieza en 1977, cuando se da la reforma política. O sea, que la transición es política o es del Estado. Ese es importante. Y yo creo que estoy más de acuerdo con Lorenzo de que empieza en 68, porque había tal identificación entre el Estado y el régimen político. En realidad, el Estado era un instrumento. Se hablaba del PRI-Estado, era realmente un instrumento del régimen, del PRI. Entonces, a partir de 1968 inicia la descomposición del régimen, pero también, obviamente, con el régimen del Estado. De hecho, podemos pensar muchos de los problemas actuales que tenemos. El problema fundamental que vemos en la actualidad es la falta de Estado. En economía vemos la captura del Estado por los monopolios y por la captura de los órganos de regulación del Estado, por los monopolios que tienen que ser vigilados. Vemos la debilidad del Estado. Nos amanecimos en cierta medida con una transición en la cual nos quedamos sin el partido dominante, con una pluralidad de partidos, pero sin Estado. Si lo vemos, lo va a hablar Mónica en un momento, varias zonas del país sin gobierno, sin Estado, por meses. En partes de Michoacán estuvieron bloqueados varias comunidades, no podían ni salir ni entrar, y el Estado 3 meses no hizo nada. Bueno, esto en cierta medida nos refleja esta cuestión de que nuestra transición es muy singular en la medida en que al mismo tiempo que decae el régimen, que se abre el régimen, el Estado se descompone, se debilita, en cierta medida se evapora en algunos momentos. En otras transiciones, si vemos, hay un texto interesante de Stepan, seguramente, no me acuerdo, en las conversaciones que hemos tenido con Lorenzo lo hemos citado, así como el de Tilly, del que acaba de hablar Alberto Asís. En ambos hacen una cosa muy interesante. Dice, no todas las transiciones, no todas las democratizaciones, no todas las democracias son iguales, ¿no? Hay unas transiciones en las cuales la sociedad se fortalece. Vemos en el mundo un poco lo que hablaba también José Luis Reina. En Argentina vemos una sociedad civil muy fuerte, en Bolivia una sociedad civil muy fuerte y un Estado relativamente débil. O sea, hay un fortalecimiento, eso es lo que dice Stepan. Hay transiciones en las cuales el Estado se fortalece, hay transiciones en las cuales la sociedad se fortalece y hay transiciones, las más afortunadas, en donde se fortalece tanto la sociedad como el Estado. Bueno, en Argentina, Bolivia, podemos pensar la sociedad se fortalece a costa del Estado, lo que crea, como dije, varios problemas de los que no vamos a hablar. En otras es la sociedad y el Estado las que se fortalece. El caso de Brasil es excepcional al respecto. Un partido político que es una traducción o es un representante de la sociedad civil, de una sociedad civil autónoma muy fuerte, que fortalece al Estado también, y el Estado es fuerte
también por lo que se mencionó, el Estado brasileño nunca estuvo identificado con un régimen, con ningún partido, ha pasado por diversos partidos y diversos regímenes autoritario, militar, democrático, es el mismo Estado. Ha pasado de Cardoso a Lula como el mismo Estado, ¿no? Un Estado que quiere tener un papel internacional y para tener ese papel internacional necesita una economía sólida. También hay transiciones en las cuales el Estado se fortalece y la sociedad se debilita, ¿no? El caso chileno quizás es el más representativo. Una sociedad muy débil, partidos políticos sólidos, fuertes, Estado fuerte, ¿no? Pero una sociedad débil, ¿no? Que puede tener consecuencias en el futuro que no vemos todavía, o sí ya vemos quizás con los movimientos sociales, los movimientos estudiantiles. Bueno, el caso mexicano, para regresar al caso mexicano, es interesante porque se debilita tanto el Estado como la sociedad. Ya mencioné por qué por qué pienso que se debilita el Estado. Por el otro lado, la sociedad civil, como podemos ver todos los días, la sociedad civil no logra desarrollarse por muchas razones. La principal es que en el decaimiento del Estado, el Estado sigue controlando. Mediante los instrumentos que organizó, en cierta medida, como plantea Lorenzo, los instrumentos que diseñó para el control de la sociedad civil se mantienen, ¿no? Los sindicatos son debilísimos en México, pero hay sindicatos en casi todas partes, inclusive hay sindicatos en lugares donde los trabajadores no saben que están sindicalizados, de hecho son la mayoría, los sindicatos de protección, la Secretaría del Trabajo se encarga muy bien de que estén bien organizados, pero no haya ni asambleas, ni contratos colectivos, ni nada, ¿no? Bueno, entonces, en cierta medida, lo que es la vía por la cual se fue a la transición fue la vía política a partir de 1977, con la reforma electoral. En 1985, el surgimiento de movimientos sociales muy importantes no dio lugar a una reemergencia de la sociedad civil, a una emergencia de la sociedad civil, un crecimiento, una descomposición del aparato social del Estado, no, dio lugar al PRD, muy importante, que no ganó las elecciones en 1988, eso quizás hubiera cambiado la cuestión. 1994, otro momento en el cual la sociedad civil surgió de forma importante en torno al zapatismo, pero tampoco dio lugar a lo que dio lugar es a unas elecciones y al IFE, a unas elecciones bajo temor, y a un IFE reformulado, remodelado y autónomo del gobierno. Bueno, este es un poco el contexto. En cierta medida eso es también lo que dice Lorenzo Meyer en este libro citado también por Alberto Asís, Estado en busca del ciudadano. Un Estado débil y una ciudadanía, porque no hay ciudadanía individual, ¿no? Hay ciudadanos, los ciudadanos se expresan a través de organizaciones, ¿no? Entonces no hay tal. Esto explica en gran medida entonces lo que hemos llamado un poco exageradamente, siguiendo pensando críticamente, ¿no? Y de forma muy pesimista, lo que también caracteriza un poco a mi amigo Lorenzo y a mí cada vez más. Y es una transición fallida por muchas razones, ¿no? Porque en primer lugar como dice Tilly, ¿no? Con quien Meyer está perfectamente de acuerdo, que la democracia es ambas, ¿no? No puede haber democracia con un Estado débil, porque
la democracia depende de las demandas de la sociedad, ¿no? Y de que el Estado esté abierto a la sociedad, ¿no? A las demandas de la sociedad, pero también depende de que el Estado pueda, una vez que acepta y recibe las demandas de la sociedad, democráticamente, por partidos, por la sociedad, pueda cumplirlas, pueda ejercer lo que escucha de la sociedad. Bueno, en el caso mexicano, lo que ha pasado es que, como también dice Tilly, no hay democracia si no hay receptividad del Estado, pero tampoco hay democracia si las demandas que toma de la sociedad, que vienen desde abajo, que no pueden ser, no puede haber una respuesta porque el Estado es incapaz de responder a ellas, ¿no? Y de implementar su respuesta. En México tenemos varios ejemplos de transición fallida o de incapacidad del Estado. Ya lo mencionó Alberto también, una economía incapaz de crear empleos. Hemos crecido de una forma espectacular como exportadores, nos hemos vuelto los más grandes exportadores, uno de los países más exitosos en exportaciones. Los empleos no han crecido. No solamente los empleos no han crecido, la pobreza no ha bajado. Si vemos otros países de América Latina, Brasil, ha bajado espectacularmente la pobreza de la mitad, de Chile la mitad, ¿no? México, la pobreza es igual que hace 30 años, ¿no? Si no peor, ¿no? La desigualdad ha bajado un poco últimamente, la desigualdad, pero no a un ritmo. Si pensamos a este ritmo, en la baja de la desigualdad, llegaremos quizás a los niveles de Uruguay, de Costa Rica dentro de 100 años, ¿no? Entonces, obviamente no es suficiente, ¿no? Los salarios, ¿por qué no ha bajado la desigualdad? Básicamente por los salarios, ¿no? Los salarios, el salario mínimo actual es el 30% del salario mínimo de 1980. Se hablan las encuestas, las Afores dan datos según los cuales la mayor parte, 70-75% de la población gana más de 3 salarios mínimos, ¿no? Pero si pensamos, más de 3 salarios mínimos son apenas un salario mínimo de 1980. Entonces sí hemos ganado más salarios mínimos, ¿no? Inclusive con mis estudiantes he hecho la broma de en el SNI, ¿no? Creemos que hemos aumentado muchísimo porque es pasado del 1 al 2 al 3, ¿no? Pero en realidad estamos ganando lo que ganamos en el 1, porque si el salario mínimo está basado, el SNI está basado en el salario mínimo, si estábamos en el nivel 1, bueno, estoy exagerando un poco, pero no estamos ganando lo que creemos que estamos ganando, habiendo pasado al nivel 3. Bueno, este es uno de los elementos. Otro aún más grave, ¿no? El Estado, la incapacidad del Estado de controlar, de enfrentar al crimen organizado. Vivimos en México en una situación de guerra, por lo menos el último sexenio, y este sexenio, aunque nos traten de hacer creer que ya cambió todo, ¿no? Estamos en una situación de guerra. Han visto ustedes las cifras, más de 60,000 muertos, si no 80,000, 27,000 desaparecidos. Una situación paradójica, ¿no? Llegamos a la democracia, estamos en la democracia y estamos viviendo una situación en la cual muy parecida a la de las dictaduras del Cono Sur, donde tenemos que ver cómo buscamos a los desaparecidos, dónde están las fosas comunes, dónde están las fosas escondidas, una situación desplazados, ¿no? Es una curiosa democracia, y es una curiosa democracia en la medida en que es el Estado que no puede responder. En lo que se refiere a los problemas de corrupción, impunidad,
está muy claro que el primer gobierno, los primeros dos gobiernos de la transición, no hicieron lo que debían de haber hecho, ¿no? Se nos planteó, y eso se ha hecho en las transiciones en Europa del Este, en América del Sur, parcialmente en Argentina, forma mucho más importante en Brasil, una nueva constitución, una democratización del aparato de Estado. En México no se ha hecho esta democratización. Fox, Calderón no persiguieron los casos más patentes de corrupción, no se desmantelaron los mecanismos autoritarios del corporativismo, y no solamente eso, sino Fox intervino más abiertamente y quizás torpemente en las elecciones, ¿no?, que ningún presidente priista, ¿no? Las elecciones, bueno, como sabemos, ¿no?, parte de la democracia es que haya elecciones incuestionables, ¿no? La de 2000 fue incuestionable, pero las dos siguientes fueron muy cuestionadas, ¿no? Al grado que, bueno, sabemos todos, el candidato a la izquierda no aceptó los resultados porque había tal duda, ¿no? No se hizo un recuento, lo que se podía haber hecho. Y además, transición un poco, como dije, fallida. El IFE, el TRIFE, las joyas de nuestra democracia, ¿no? Se han desprestigiado mucho. No tengo los elementos para decir funcionaron mal o bien, pero el hecho es que se han desprestigiado, ¿no?, de forma muy importante, igual como últimamente se ha desprestigiado el IFAI, la Comisión de Derechos Humanos, las organizaciones de la democracia, ¿no?, las organizaciones más representativas de la democracia. No solamente las elecciones están cuestionadas, sino los aparatos las instituciones que fundamentan la democracia. ¿Cómo llamamos eso? ¿Qué podemos pensar sobre esto? En Brasil, en Chile, esto no sucede, ¿no? Bueno, no solamente eso, la libertad de prensa, ¿no? La libertad de prensa en México ya no es libre, ¿no? Cuando hay no sé cuántos, 80 muertos, periodistas muertos, ¿no? Cuando es uno de los países en el cual se asesinan más periodistas del mundo, ¿no?, más que los países en guerra, ¿no? Irak, Afganistán, no sé, estoy quizás exagerando, pero más o menos, ¿no? Puntos rojos, si uno ve el mapa de dónde es peligroso ser periodista, México sale, ¿no? Entonces, Tocqueville, ¿no? La libertad de prensa es fundamental para la democracia, es uno de los... él hablaba de esto como si fuera un sine qua non, algo que no se puede tener democracia sin libertad de prensa. En México no parece ser el caso. Inclusive ha habido últimamente, bueno, no últimamente, es la historia de México un poco, ¿no? Líderes sindicales, líderes campesinos, especialmente asesinados, activistas sociales, ¿no? En México, en toda esta vorágine de violencia y de confusión de quién mata a quién, ha habido muchos, no tengo los cálculos, Sergio Guayo probablemente lo tiene, Mónica, de cuántos acaban de matar hace 2 días, ¿no? Un día, el hermano de Marisela, ¿cómo se llama? De Chihuahua, ¿no? Un activista, pero eso sucede todos los días, ¿no? Entonces, se puede hacer sociedad, se puede hacer acción social en una situación de guerra, no. Se aprovecha esta situación para asesinar a activistas, probablemente, si de todos modos no se sabe quién asesina a quién. Bueno, entonces, vemos que hay problemas muy graves con la democracia, pero digamos
que estamos pidiéndole demasiado a la democracia, porque ya estoy hablando de la economía, del Estado, cosas que generalmente en la democracia no entran, ¿no? Lo que entra es el sistema político, ¿no? Bueno, ya mencionamos algo, ¿no? Las elecciones, el IFE, pero el propio sistema político, de eso ha hablado mucho Lorenzo, Alberto lo mencionó, el sistema político, en realidad, si vemos quién es el ganador de la transición, el sistema político, los partidos políticos. El ganador de la transición. Partidos políticos, como ya dije, el Estado debilitó, la sociedad civil no se logró consolidar, pero el sistema de partidos sí. Está muy vivo, está muy fuerte. De hecho, todas las leyes que han surgido son en las cuales las últimas leyes les dan cada vez más recursos, menos requisitos para ser responsable ante la sociedad. Es una partidocracia, ¿no? Los recursos, el poder, la capacidad que tienen de poner a gente ahora quieren, o ya lo cambiaron, el IFAI, ahora también quieren a sus representantes en el IFAI, son completamente obscuras los recursos, el uso de los recursos, opacos. Hace unos días en la asamblea, sin embargo, perredistas, panistas, no van a, reservaron como secreto sus propios patrimonios, ¿no? Bueno, entonces esos son los ganadores, ¿no? de la transición. Y finalmente, el regreso del PRI, ¿no? Bueno, si el PRI se fue después de 70 años, el PAN, el gobierno en manos de la oposición fue un desastre, yo creo que tenemos PRI para otros 100 años, por lo menos, ¿no? No sé si es el regreso del PRI. Bueno, y el regreso del PRI no es tanto el regreso del PRI. En primer lugar, el PRI nunca se fue. El PRI nunca se fue del poder. Nunca tuvo menos de 18 o 19 gobernaturas, no sé cuántos miles de municipios. Siempre controló a los sindicatos, a las organizaciones campesinas. El regreso del PRI es un voto en contra del PAN, ¿no? En contra de la decepción de la transición, ¿no? Y por el otro lado, si uno piensa ¿qué PRI regresó? ¿No? El PRI que nunca se modernizó, el PRI que es el PRI del Estado de México, de Hidalgo, ¿no? Sí, gobiernos que nunca se enfrentaron, ni siquiera a gobiernos divididos, que me corrija Alberto. Entonces es un PRI que no se modernizó, nunca vivió ni siquiera la alternancia. Si pensamos en los comunistas en Europa del Este, regresaron, pero después de haber estado en la oposición varios años, ¿no? Y haber hecho un esfuerzo de modificar, ¿no? Bueno, la única luz que veo yo en todo esto, ¿no? Es un relativo renacimiento de la sociedad civil, ¿no? Que está en un movimiento trágico, ¿no? Que no debería de existir, ¿no? Pero que existe, que es el movimiento por la paz, con justicia y dignidad, ¿no? Es la sociedad civil buscando a los desaparecidos, cómo murieron la gente, sus seres amados, ¿no? Pero es un movimiento muy subjetivo, increíblemente digno, en donde la gente va a las reuniones porque eso le da un sentido a sus vidas, ¿no? Porque dice Cecilia, hay varias de las gentes que participan en ese movimiento, dicen, si yo no vengo aquí, estoy en mi casa llorando, ¿no? Entonces tengo que venir aquí a hablar con la gente, presionar al gobierno a que busque a mis seres queridos, saber eventualmente qué pasó con ellos, ¿no?
Pero es un movimiento interesante en la medida, por lo menos en el caso de Cecilia, porque es difícil ver más allá, ¿no?, de lo que está uno buscando en una circunstancia tan trágica, ¿no? Pero él sí ve un poco más allá y dice, bueno, es un movimiento que parecería seguir los movimientos en contra de la violencia que se dieron en los años 80, bueno, los años 80, en los años 2000, ¿no? A partir de los años 2000 que empezaron los secuestros, etcétera, mucho menos mediatizados, obviamente, y es un movimiento más auténtico, en donde las víctimas hablan y no los líderes, ¿no? Y lo interesante de ese movimiento, sin embargo, es que dice, bueno, es al contrario de estos movimientos que querían más fuerza del Estado, más presencia del Estado. Este movimiento dice que el Estado se retire, en realidad, ¿no?, que el Estado busque, y dicen, hay raíces de la violencia. ¿Dónde están las raíces de la violencia? Las raíces de la violencia están en la corrupción, en el sistema político, en que no hemos transitado, en que no vivimos en democracia, en que vivimos en una circunstancia en la cual hay una impunidad total, una corrupción total, una complicidad, ¿no? Y después, entonces un movimiento que va más allá, ve más allá los movimientos sociales, no solamente en México, en América Latina en general. Hemos visto que los movimientos sociales eran tradicionalmente movimientos que pedían algo al gobierno, ¿no? Y una vez que les daban la tierra, créditos, se terminaba. Después había movimientos que querían entrar al gobierno, ¿no? Ser parte, ¿no?, ser cooptados o ser parte del gobierno, del Estado, ¿no? Ser políticos, entrar en política. Este movimiento no quiere eso, ve más allá. Dice, hay que resolver las raíces de la violencia, que son el desempleo, el modelo económico, etc. Y el otro movimiento, a lo mejor les gusta que hable de eso, porque veo muchos jóvenes, es el Yo Soy 132, es un movimiento que es muy interesante porque no surge de la desesperanza, como el otro movimiento, de una circunstancia trágica, ¿no?, sino surge de otra cosa, ¿no?, de la idea de que venía una imposición en puerta, ¿no? Pero es un movimiento más interesante que eso. No es un movimiento que se agota en el antipeñismo, no es un movimiento que solamente fue anti-Peña, ¿no?, a la imposición política, ¿no?, sino es un movimiento cultural, ¿no? Quizás exagero y ahora en el optimismo, un movimiento cultural en el sentido de quizás nosotros nos hemos dado cuenta, ¿no?, aunque no soy participante del movimiento, ni soy tan joven, pero es un movimiento quizás parecido al 68, que nos hemos dado cuenta de que, al menos el 68, es un movimiento cultural, o una parte del movimiento es cultural, más que político, y por eso rechazaron ambas, ¿no? Rechazaron a Peña Nieto y rechazaron la idea, y surgió como una idea en contra de la manipulación de los medios, de que ellos eran eran militantes de López Obrador, etc. Y surge entonces en cierta medida como un movimiento en contra de la manipulación de la cultura, de los valores culturales, o por lo menos quisiera verlo así, ¿no? Y sí hay, parece, mesas en donde se discute esto, no solamente de la concentración económica de los medios de comunicación, sino va más allá, ¿no?, de la manipulación de qué valores nos está... igual como se impone a un presidente, ¿no?, nos imponen diariamente modelos culturales, ¿no?, con los cuales no estamos de acuerdo, modelos culturales que son antitéticos a la población nacional y a la cultura nacional, a los valores que deberían de prevalecer. Los héroes de las telenovelas golpean a sus esposas, a las mujeres asesinan, secuestran. Eso quiere decir, eso es el valor fundamental de este movimiento. Bueno, entonces, transición fallida.
Sí, pero quizás en el oscuro túnel en el que estamos, quizás hay unas pequeñas lucecitas en el fondo que ojalá que lleguemos y que no sea un tren que venga en sentido contrario. Gracias. Agradecemos al profesor Ilan Bisber su muy sugerente ponencia y cedemos la palabra a la profesora Mónica Serrano. Bueno, muchas gracias. Al redactar estas líneas pensé que quizá hubiese sido aventurado incursionar en el ámbito de la historia y tratar de decir algunas palabras sobre las aportaciones de Lorenzo Meyer en ese terreno. Y aunque probablemente algo podría decir desde la perspectiva de la historia diplomática, tras escuchar a Enrique Florescano y a Carlos Marichal, no me queda la menor duda de que la prudencia fue mi mejor consejera. Pensé también en que quizá podría decir algo en torno al nacionalismo. Se me ocurrió, por ejemplo, que algo podría apuntar acerca del TLC, la integración a Norteamérica y el alineamiento con Estados Unidos y sus efectos en la ausencia de vestigio alguno de nacionalismo en el discurso oficial o incluso de la presencia de motivo alguno de orgullo nacional entre nosotros. Pero seguramente esta tarde Francisco Gil Villegas y Bernardo Mavire podrán decir mucho más de lo que yo podría aventurar en este terreno. Quizá podía haber intentado también decir algo acerca de las relaciones internacionales recientes de nuestro país, compartir con ustedes algunas de las razones que me llevaron a concluir temprano, de hecho, ante la Comisión Interamericana que reunió el ex embajador Carlos Pascual en Brookings, en la Brookings Institution, que me llevaron a concluir que aunque la iniciativa Mérida como el Plan Colombia respondía a un momento desesperado y de grandes apuros, fue quizá el mayor despropósito de la política exterior de nuestro país. Estaba también el tema de la información y de la opinión pública, que quizá tendrá que quedar en el tintero, a menos de que el profesor Meyer lo aborde esta tarde. Al final pensé que al abordar el tema de la violencia podría decir algo y aportar algo a la discusión sobre el liberalismo autoritario, a la reflexión en torno al autoritarismo y la democracia en México, y aquí me encuentro, pues, más que bien acompañada y flanqueada por las reflexiones de Alberto Asís e Ilan Bisber en este tema. Tengo aquí las notas de una ponencia cuya primera versión algunos de ustedes han escuchado ya. Son las notas de una investigación en curso que creo arroja algo de luz en torno a la coexistencia de procesos autoritarios y fórmulas electorales que imaginamos o quisiéramos asociar con la democracia y con umbrales altísimos de violencia. Más allá del peso de la herencia y de los vicios públicos y privados del quehacer político mexicano, a final de cuentas, en nuestro país, como en Colombia, la construcción de la vida política democrática ha coexistido con umbrales elevados de violencia y crisis que alcanzan los rangos de lo que asociamos con crisis humanitarias, crisis de derechos humanos que nos llevan a hablar de crisis humanitarias. En México, como en Colombia, la democracia electoral ha estado también marcada por el despliegue de respuestas coercitivas por parte de la fuerza pública, ya sea en manos de policías estatales, federales o municipales, o de las propias Fuerzas Armadas, y en un entramado de relaciones entre civiles y militares que difícilmente podríamos denominar democrático. Podría continuar por esta avenida y utilizar los minutos que me quedan para hacer referencia a algunas de las variables que, en mi opinión, permiten explicar la embestida de la violencia del narcotráfico y su aparente y alarmante mudanza hacia una violencia que hoy intuyo también social. Después de todo, en la obra del profesor Meyer hay algunas referencias relevantes en torno a este tema. Por ejemplo, cuando menciona las bajas que las huestes revolucionarias o sus secuelas,
enfermedades y epidemias habían dejado a su paso en las primeras décadas del siglo pasado. Según el censo de 1921, en cerca de 10 años, 825,000 personas habían perdido la vida. En caso de que pudiéramos confiar en dicho censo, más de lo que podemos concluir de las cifras que hoy vierten las procuradurías estatales al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que da cuenta de los índices de homicidio. Podríamos confiar en esa cifra, igual que quizá hoy confiamos de manera cautelosa con respecto a las cifras que vierten las autoridades a este conjunto trazo de los homicidios. O cuando el profesor Meyer apunta acertadamente que no todos los alzamientos y rebeliones pudieron ser resueltos o sofocados por la vía de las armas. Como en tantas otras guerras, hubo que recurrir a otras opciones, desde negociaciones y técnicas que hoy en la jerga internacionalista llamamos DDR o DDR, desmovilización, desarme y reintegración, hasta la consideración de fórmulas heterodoxas de coexistencia y modus vivendi con adversarios. El impacto de la violencia en la economía es sin duda otra vertiente relevante que valdría la pena considerar. Con base en los cálculos de algunos expertos, en el libro coautoreado con Aguilar Camín, Lorenzo Meyer calcula el costo de oportunidad de la década de la violencia revolucionaria en alrededor de 37% del ingreso no producido. En Colombia, como en México, la violencia asociada a la industria de las drogas y al tráfico de estas sustancias ha tenido también efectos económicos. Aunque en Colombia se ha avanzado algo en la estimación económica de estos fenómenos, en México esta tarea está aún en ciernes. Ello es así, pese a que una de las industrias estratégicas del país, que fue objeto de la presentación de Carlos Marichal, la industria del petróleo, hoy es un blanco claro de la embestida de la violencia del narcotráfico. Sin embargo, el tema empieza a ser abordado y recientemente el Centro de Estudios Económicos de esta institución convocó a un seminario en el que Alberto Díaz Callero se refirió, por ejemplo, a la caída en el consumo de electricidad en diversas localidades del país para dar cuenta del impacto de la violencia. Y el consumo se refiere tanto al consumo doméstico como al consumo digamos, de empresas o de negocios. Y la baja nos habla de movimiento de población. Y está desde luego el papel importantísimo del Estado en diversos ámbitos y la relevancia indudable que políticas económicas con aspiraciones redistributivas desempeñaron en la recuperación de la estabilidad política y social a mediados del siglo pasado. Aunque el repliegue y la evaporación del Estado, como se refirió hace unos minutos Ilan, quizá no pueden explicar del todo la epidemia de la violencia que hoy vivimos, sin duda han abonado a su propagación. No pude resistir evocar la imagen de la población de Nueva Italia, que en uno de los escritos del profesor Meyer es identificada como una de las zonas que fue objeto de los mayores esfuerzos de reforma agraria y que es hoy uno de los lugares en los que se asientan los reales del narcotráfico, abandonados por todo viso de autoridad. Pero quizá más que seguir hablando de la violencia, prefiero dejar las reflexiones para el libro, estarán allí en el momento en el que salga a la luz, y referirme en los minutos que me quedan a la persona, a mi experiencia como alumna, como colega y espero también como amiga del profesor Lorenzo Meyer. Mencionar, por ejemplo, que gracias a su iniciativa en uno de los cursos que me dio, por primera vez pude asomarme a la experiencia de la consulta de archivos. Aunque mi curiosidad por la trama del asilo de León Trotsky en México no pudo ser del todo saciada en ese ejercicio, lo poco o mucho que aprendí de esa experiencia me permitió sortear adversidades futuras, como cuando en medio de la investigación para mi tesis de doctorado en los archivos de Washington, una muela de juicio decidió imprudentemente dar lata y sin previo aviso. Además de abrirme las puertas a la experiencia única que supone sumergirse y perderse en la consulta de archivos,
Ese ejercicio me permitió valorar la importancia y la urgencia de la sistematización y resguardo de los documentos y la información pública, algo que confirmé recientemente al reunir los trabajos que aparecen publicados en un libro sobre justicia de transición y leer conmovida la manera en la que al momento del derrumbe del muro de Berlín, la sociedad de Alemania del Este corrió en masa a resguardar los archivos de la Stasi. Podría también compartir con ustedes aquella ocasión en la que varios colegas acudimos a una cita a Los Pinos para entrevistarnos con un innombrable presidente. Tan pronto nos recibieron, prestamos atención a las formas y algunos nos atrevimos a decir que era un honor estar allí. El presidente en cuestión rápidamente respondió que el honor había sido suyo y manifestó su apoyo al proyecto de investigación que había sido puesto a su consideración. Al paso de los días nos convencimos de que no nos habíamos sacado la lotería y para entonces algunos también nos habíamos percatado de que la columna del profe Meyer había sido movida de la página de deportes a las páginas centrales. ¿Tendría eso algo que ver con el silencio de Los Pinos? Recordar también su generosa respuesta a una invitación para impartir un seminario en Tavistock Square en el Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Londres. Cómo en esa ocasión el profesor Meyer hipnotizó a un pequeño público británico, relatando con todo detalle su último hallazgo, la historia de un loco diplomático británico que en medio del inicio de la revolución permaneció en la legación británica mientras el edificio era incendiado y sitiado por las huestes revolucionarias. Contó la historia con la pasión y el humor que lo caracterizan, con ese brillo que se asoma en sus ojos cuando sabe bien que se ha adentrado en terrenos pantagosos. Decir también que tanto en el aula como en la sobremesa de las comidas de los viernes, en su comida semanal o en sus asiduas colaboraciones en medios, Lorenzo Meyer ha insistido incansablemente en la urgencia no solo de una discusión pública informada, sino también impregnada de ética. Recuerdo de manera entrañable las palabras que pronunció en la comida que nos reunió hace poco más de un año para celebrar el premio nacional que se le había otorgado. Cómo mencionó que en la vida hay momentos de cambios generacionales, cómo también recordó la manera y reconoció la forma en la que la institución había aportado a su trayectoria y a sus éxitos, y la forma en la que nos conminó a cuidar y a resguardar esta institución. Las reflexiones de Lorenzo Meyer en torno a la desigualdad y la injusticia social y sobre todo acerca de su aceptación y tolerancia casi generalizada, como si fuesen condición normal de nuestra sociedad, son cosas que guardo con especial cuidado y afecto. Es por eso que coincido plenamente con Enrique Florescano cuando define a Lorenzo Meyer como un intelectual público. En la voz de Lorenzo Meyer, en el tono de su voz, ya sea en el radio, en la televisión, en el aula, en la columna, puedo evocar también la visión independiente y crítica que encuentro en otros intelectuales públicos. Y me recuerda también una anécdota que relata Tony Judt en uno de sus últimos libros, Ill Fares the Land. Como ocurrió con Judt, puedo fácilmente imaginar un intercambio de palabras entre un lector o una lectora y Lorenzo Meyer, en el que el lector confiese que más que la sustancia de los argumentos, lo que atrapa su atención es el tono, la frustración y hasta la indignación ante la docilidad política de la sociedad, el llamado a disentir, a dudar de la forma generalizada que nos ha llevado a pensar y actuar siempre en términos pragmáticos y con base en cálculos económicos. El llamado, y con eso concluyo, a reivindicar no solo los principios éticos, la decencia y la rectitud, sino también una agenda de izquierda que permita hacer frente a las realidades de nuestro país, que pese al tono triunfalista de quienes sostienen los logros de la alternancia electoral
y que sostienen que México es ya también un país de clases medias, 12 años de panismo no han podido ocultar. Muchas gracias. Agradecemos a la doctora Mónica Serrano su brillante presentación sobre la violencia después del cambio político en México y en particular sus emotivas palabras acerca de su conocimiento, de su trato, de su amistad con el profesor Lorenzo Meyer. Felizmente tenemos aproximadamente 15 minutos que rescatamos del receso entre la primera y la segunda mesa. 15 minutos que podemos aprovechar en 2 o 3 preguntas muy concretas, muy inteligentes y que vayan al propósito de esta reunión. De ser esta la situación, los interesados, por favor, identifíquense y no queremos un discurso como pregunta, queremos una preguntita sensible. Diálogos entre los presentadores, comentarios. Bueno, es en busca del tiempo que estamos tratando de recuperar. A ver, ¿no? Quizá yo podría reaccionar un poco a algo que señalaba Ilan con respecto a la que lo mencioné de pasada muy brevemente, la coexistencia de una democracia electoral, que ha sido también el caso en Colombia, no solo en México, con no solo altísimos umbrales de violencia, sino también con situaciones que recuerdan la gran crisis de los derechos humanos de los 70s y de los 80s, que dieron lugar a lo que va a ser una revolución internacional de los derechos humanos. Y para mí, durante los años que seguí el rumbo de la transición y que me llevaron a publicar, me parece que fueron cuatro libros que dan cuenta de la transición, cuatro compilaciones, siempre me llamó la atención la manera en la que, sobre todo quienes estaban abocados al análisis electoral y al análisis de los partidos, parecían ignorar lo que se gestaba debajo de esa dinámica. Y que hoy nos lleva a una situación realmente paradójica en donde México, a los ojos de algunos como Colombia, se presenta como una democracia en vías de consolidación y por otro lado aparece en otros foros, en otras arenas como un caso de una verdadera tragedia humanitaria, con una situación de 70,000, 100,000 víctimas de la violencia del narcotráfico, 26,000 desaparecidos según cifras oficiales que hoy quieren tratar de cuestionar y de revisar, pero que están ya siendo objeto de un intenso debate. Y una cifra de la cual aún no tenemos idea, que es otra de las cosas que evoqué en la relectura de algunos de los escritos del profesor Meyer, el impacto que pueda tener en el crecimiento de algunas zonas y sobre todo ciudades del país que se perciben por lo menos temporalmente seguras. Entonces hay seguramente movimientos de personas, de eso que hoy en Colombia ya se reconoce abiertamente como desplazados internos, desplazados de la violencia, y que llevan a movimientos demográficos en el interior y fuera del país, de los cuales no tenemos aún idea. Con respecto al renacimiento de la sociedad civil, quizá yo ahí soy un poco más optimista de lo que Ilan ha sugerido, porque el movimiento de las víctimas
es un movimiento que puede tener un impacto, que demanda del Estado también. No es solo la denuncia de los hechos, sino es también la demanda a investigar, la demanda a exhibir la incapacidad, las deficiencias, la exhibición de la corrupción. Y yo creo que son esos intentos, esfuerzos que a la larga quizá van a lograr modificar las maneras en las que nos relacionamos social y políticamente de forma mucho más profunda que una simple alternancia electoral hubiese podido conseguir. Pienso, por ejemplo, en el caso de Colombia, en donde efectivamente el Poder Judicial ha tenido un papel muy importante, pero lo que se ha logrado en Colombia en ese ámbito no hubiera sido posible sin la demanda de los familiares de las víctimas para exigir del Estado las cuentas claras con respecto no solo a la desaparición, la tortura, sino al robo a mano armada de propiedades y la colusión entre actores políticos y actores criminales. Si yo quisiera enfatizar algunos temas que se tocaron en la mesa, que lo mencionó Ilan, esto de la partidocracia, que es un tema muy importante de por qué ha fracasado la transición, y que nos da el dato de que el único gasto que está constitucionalizado, es decir, que está en la Constitución, es el gasto de los partidos políticos. A ese extremo hemos llegado, es decir, ellos que son los únicos que tienen la capacidad de reformar la Constitución, son los únicos que tienen también asegurado un monto, un gasto, ni siquiera en educación, en salud, en vivienda, solo para el gasto político, del gasto público. Y esto, de alguna manera, ha generado un modelo que ha pervertido, digamos, el proceso de democratización en México, porque precisamente la única forma de hacerle contrapeso pues es a través de mecanismos de fiscalización eficientes, y por lo que hemos visto en estos meses estamos en un déficit terrible de la fiscalización. Ya olvidémonos de lo que sucedió con Amigos de Fox o Pemex Gate allá en el 2003. Las multas ahora las pueden ver en el periódico, son multas que no llegan ni a $1,000,000 de pesos. El incremento exponencial del gasto público de los partidos pues no tiene prácticamente límite, cuando la reforma de 2007-2008 se vendió precisamente como una reforma que iba a abaratar los recursos públicos como una demanda social que existía en ese momento. Y el otro elemento que complementa la partidocracia pues es la mediocracia que se ha generado en torno a toda la forma como se ha hecho la política electoral y la política de los partidos. Es a través de los medios que monopolizan prácticamente el espectro radioeléctrico en este país, y que vamos a ver ahora cómo van a intervenir para meter la mano en las leyes secundarias de la reforma de telecomunicaciones, que lo vamos a ver en las siguientes semanas, meses, días, de cómo van a tratar de recibir el golpe y de hacer un control de daños de lo que les significa para sus intereses a todas estas corporaciones mediáticas. Creo que el otro punto que tocaba Mónica, esto de la violencia, haciendo cuentas, si tiene razón la revista Z de Tijuana, que en estos primeros casi 6 meses de gobierno hay 8,000 muertos, es decir, 16,000 muertos habría por año, nos llevaría a una cifra de 96,000 en el sexenio, es decir, el problema sigue tan grave o más de lo que fue el sexenio calderonista, aunque se hable, se tematice y se haga una narrativa diferente en los medios. La otra parte, creo que la única forma de establecer una
una ruta de salida, digamos, tanto a la partidocracia, a la mediocracia, a la destrucción de los tejidos sociales, es a través de la idea esta de Rosambalón de la contrademocracia, es decir, cómo la sociedad organizada puede vigilar, observar, exponer, analizar y frenar de alguna manera el abuso que ha hecho la partidocracia, esta clase política enquistada ahí, y esta mediocracia que se ha consolidado. Creo que es a través de los contrapesos sociales, como la única forma, y en donde los movimientos sociales, que mencionaba Ilan también, esto del el movimiento por la paz y el movimiento Yo Soy 132, pues fueron ejemplos, ¿no?, coyunturales que respondieron a demandas muy específicas, tanto de recuperación de la seguridad o de búsqueda de los desaparecidos y de justicia que se pedía sobre todos estos casos, como ir a una transformación de la mediocracia. Son a través de estos mecanismos, porque nuestra democracia tiene un gravísimo problema de representación, y esto es uno de los elementos más críticos y más graves que se demuestra en todas las encuestas de opinión. Ha bajado la satisfacción democrática, ha bajado el apoyo democrático. México está en el sótano respecto a los países de América Latina de lo que es la democracia. Tenemos una democracia de infinísima mala calidad, para ponerlo en esos términos. No solo la calidad de vida en general del país, aunque dice la OCDE que somos de los más felices, ¿no? Entonces somos medio masoquistas porque pues tenemos una calidad de la patada, pero estamos muy contentos, ¿no? Creo que en el caso político no sucede así, o sea, tenemos unos políticos de la patada y estamos muy enojados, y en la medida en que tengamos estas formas de expresión y de canalización para organizar los contrapesos, pues en esa medida podremos tal vez enfrentar este desastre partidocrático en el que nos ha metido el sistema político mexicano. Bueno, pues si no hay más intervenciones de parte de los presentadores, de parte de ustedes, vamos a hacer un receso y los invitamos a continuar con nosotros, un receso breve. Tenemos un tiempo muy valioso que podemos aprovechar para utilizar en la próxima mesa. Gracias.